Ya. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta clase número uno de Word. La siguiente importante que viene y que nosotros debemos aprender a manejar es algo que nos va a servir de mucho. ¿Ya? Regularmente nos pasa que cuando nosotros hacemos un trabajo debemos crear el índice, ¿cierto? Donde va la introducción, capítulo uno, capítulo 2, etcétera, ¿cierto? Y generalmente uno en el colegio o en la universidad, ¿cierto? Está acostumbrado generalmente a colocar, por ejemplo, si yo necesito hacerle el índice, ¿cierto? Generalmente uno dice, ya, voy a comenzar en mi índice aquí y escribo, ¿cierto? Índice. Y abajo coloco introducción. Y uno empezaba así. Punto, 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 hasta el infinito, ¿cierto? Y colocaba página uno, ¿cierto? Introducción, página uno. Por abajo. Conclusión, o no sé, avance, capítulo, etcétera. Y eso iba arrojando una cosa media extraña, sin encuadre, sin nada, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Que yo después hacía algo, modificaba algo y tenía que modificar de manera manual el índice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar eso? Nosotros vamos a evitar esto siempre que hagamos uso de una herramienta previamente y podamos aplicar cierto formato al documento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes de nosotros caer en lo que sería el índice, que eso va para la otra semana, ¿cierto? Luego, con lo que nosotros vamos a trabajar va a ser con los estilos de Word. Fíjense que aquí nosotros tenemos una cierta cantidad de, de esta ventanita, ¿cierto? Este cuadradito de la pestaña inicio se llama estilos. Vamos a tener normal, sin espaciado, título uno, título 2, puesto, etcétera. Vamos a tener varias cosas. Dependiendo del tema que yo haya elegido previamente en lo que vimos en el video de antes, ¿cierto? Van a tener colores, ¿ya? Porque como les recuerdo, los temas tienen relación con los títulos, subtítulos, etcétera. O sea, nosotros vamos a tener una pequeña jerarquía, ¿cierto? Siempre que nosotros estemos escribiendo en Word, va a aparecer activada la opción normal. Pero cuando nosotros coloquemos un título, ese título va a ser el título uno. Cuando yo quiera colocar un subtítulo, va a ser el título 2. Si yo quiero colocar el subtítulo del subtítulo, va a ser el título 3, etcétera. Y además voy a tener un estilo para lo que sería el párrafo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos predefinir y preparar diferentes tipos de estilos. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Fíjense que en la esquina inferior de este gran recuadro aparece una pequeña cosita extraña. Es una flechita. Fíjense, aquí. Este botoncito que está aquí. ¿Ya? Y ahí me aparece una muestra de lo que es una pequeña ventana. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer clic en ese pequeño botón, ¿cierto? Y va a aparecer esa ventana, que se llama estilos. Y en esta ventana, independiente de la versión que tengan, puede que en la versión que está instalada en los computadores de la universidad hayan más cosas, pero también puede ser que en la versión que ustedes tengan haya menos cosas. Esta está súper limpio. No, yo creo que esta es la edición que va a tener menos cosas porque este es un Windows recién instalado, ¿ya? O sea, recién instalé ayer el Office, así que no puede tener más cosas. Entonces, si se fijan, tiene varias cosas, pero entre medio viene aquí el título uno, el título 2 y el párrafo de lista. Nos vamos a centrar en esos tres estilos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a partir por el título número uno. Por esta vez
ustedes van a tener libertad de escoger el tipo de letra o la fuente, ¿cierto? De poder elegir los interlineados y de poder elegir todo lo que yo vaya haciendo a partir de este momento. Pero deben tener la consideración que cada vez que estén trabajando con un documento académico, cada tipo de documento, sea un paper o sea una tesis, va a tener predefinido estos valores. O sea, va a tener predefinido el tipo de letra, el tamaño de la letra, el interlineado, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Partamos con el título 1. Fíjense que en este dibujo que está aquí, o sea, en este texto que está aquí, hay varios párrafos, ¿cierto? Y hay varios títulos, ¿cierto? Por ejemplo, ahí aquí aparece tecnología de la información, organización, después aquí aparece un concepto nuevo, abajo hay un subtítulo, hay un párrafo grande, ¿cierto? Etcétera. O sea, nosotros podríamos aplicar estos valores que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir a esta pestaña que yo acabo de hacer, la puedo mover, ¿cierto? Y voy a seleccionar el que dice título 1. Fíjense que al pasar el mouse se abre un pequeño botón y en ese botón yo voy a poder seleccionar modificar. Al presionar modificar se abre una ventana. En esta ventana me aparece el resumen de ciertos parámetros que tiene el estilo del título 1. Por este caso está con letra Corvel, ¿cierto? Tamaño 16 y aquí abajo me dice que me da un pequeño resumen, ¿ya? De todas las cosas que yo voy a ir encontrando. Entonces, puedo hacer algunos cambios aquí inmediatamente, como cambiar tipo de letra y cosas, ¿cierto? Si quiero que esté alineado a la izquierda, centrado, alineado a la derecha o justificado, ¿cierto? Puedo ver el diferente interlineado, pero yo les recomiendo que todo lo trabajen desde este botón, que va a ser nuestra clave en los estilos, el botón formato, ¿ya? En este botón yo voy a poder seleccionar muchas cosas, ¿ya? Haciendo clic aquí se abre un menú, ¿ya? En ese menú nosotros vamos a tener fuentes, párrafos, tabulaciones, borde, idioma, marco, numeración, método abreviado y efectos de texto. Depende de lo que yo quiera hacer, voy a preocuparme y entrar en una de esas opciones. Por ejemplo, yo quiero escribir todos los títulos 1 con una letra Times New Roman tamaño 14. Color azul. Times New Roman tamaño 14. Color azul. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy en el botón formato a seleccionar la opción fuente. Esa opción abre una nueva ventana. Y en esta ventana yo voy a poder escribir aquí, ¿cierto? Voy a poder seleccionar el tipo de letra. Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a hacer, voy a buscar tipo Times New Roman, ¿cierto? Aparece automáticamente. Después voy a seleccionar negrita, tamaño 14, ¿cierto? En color azul, azul oscuro, azul, en tamaño azul, ¿cierto? No le voy a colocar ningún subrayado y aquí voy a tener algunos efectos rápidos. Por ejemplo, si yo quiero que quede tachado, doble tachado, que sea un superíndice, que sea un subíndice, que quede en versalita, ¿cierto? Que es como un tipo de mayúscula especial, ¿cierto? Que todo el texto quede en mayúscula siempre, etcétera. Y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejarlo así y le voy a dar al botón aceptar. Listo. Ok. Aquí lo que me está mostrando es donde yo tengo posicionado el mouse en este momento. A mí todavía no me interesa esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir de nuevo al botón formato, pero ahora vamos a seleccionar la opción de párrafo. ¿Por qué? Porque me abre una ventana en la que yo puedo seleccionar hacia dónde o cómo quiero que quede ese título 1. Entonces, en la primera parte tengo aquí la alineación y el nivel de esquema, ¿ya?
No me voy a meter con el nivel de esquema, lo voy a dejar tal cual, ¿cierto? Y en la alineación yo quiero que, como es un título, quiero que quede alineado hacia la izquierda. Entonces lo dejo alineado hacia la izquierda. Me pregunta si es que yo quiero que tenga alguna sangría. No, no quiero que tenga sangría. Y me pregunta si quiero algún interlineado. Generalmente, y como dato, cuando uno está haciendo un trabajo de tipo académico, el interlineado del trabajo siempre debe ir en 1,5 líneas. ¿Va? Porque es más simple de leer y porque cuando las personas lo están revisando en el formato físico, suelen escribir a debajo de la línea si es que hay algún error. Por ejemplo, algún tip como cambiar esto, cambiar redacción, etcétera. Cualquier notación se escribe entre medio. ¿Ya? Entonces, por eso uno coloca interlineado de 1,5 líneas. ¿Ya? En este caso lo voy a seleccionar yo para este ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros algunas otras variables que podemos seleccionar a la hora de los saltos de página, ¿cierto? Siempre lo dejo así, ¿ah? Sin nada más que así. Yo generalmente no me meto mucho aquí porque no trabajo, o por lo menos los formatos que uno maneja, que son el de la tesis y el de paper, no requieren mayor complejidad o mayor trabajo dentro de este esquema. Así que generalmente lo dejo tal cual como viene. ¿Ya? Una vez que ya hice todos los cambios que quiero hacer, coloco aceptar. Vamos de nuevo al botón formato. Pero esta vez voy a seleccionar, ¿ya? Me voy a saltar los demás. No voy a numerar porque aquí tengo un botón en el que me va a aparecer esta ventana que es para numerar, ¿cierto? Pero no lo voy a hacer porque recuerden que dijimos que íbamos a numerar al final. ¿Ya? Pero en caso que yo lo necesite, aquí puedo agregar una numeración. Voy a seleccionar la opción método abreviado, fíjense. Borde, no me interesa colocar ningún borde. Idioma, obviamente estamos trabajando en español, así que no hay que hacer nada. Marco, no. Yo entro aquí si es que quiero colocar algún marco, ¿cierto? No me, no me es, no me es, no me es importante, ¿cierto? Y voy a ocupar esta que dice método abreviado. El método abreviado a mí me va a servir de mucho cuando yo necesite aplicar este título 1. Es decir, en vez de seleccionar el texto, apretar el botón título 1, simplemente yo voy a crear un atajo. En este caso yo le voy a, como este es el título 1, voy a colocar la combinación de teclas control 1. ¿Se han fijado que cuando uno copia aprieta control C y cuando pega aprieta control V? Ya. Para este caso yo voy a crear un comando que se llame control 1. Y lo aprieto aquí. Aprieto el control 1 y se me va a marcar. Una vez que se marca aquí, voy y coloco que se guarde en el nombre del documento. En este caso se llama ejemplo Word copia. En su caso va a decir ejemplo de Word, ¿ya? Y le colocan asignar. Si colocan en normal, este título 1 que yo creé se va a crear para todos los documentos que yo tenga. ¿Me entiendes? O sea, cada vez que yo creo un Word, el título 1 va a funcionar de esta manera. Entonces, como no quiero que eso suceda, lo que yo hago lo coloco solamente para este documento en particular. ¿Ya? Y una vez que ya lo hice, coloco el botón asignar y se van a fijar que aquí aparece. Si yo quisiera agregar otra, por ejemplo, control A, se va a agregar. ¿Ya? Y voy a tener dos, por ejemplo. Pero en este caso, si yo la asigno, voy a tener dos. Entonces, cuando yo apriete control 1, se va a asignar el título. Si yo aprieto control A, también se va a asignar el título. Pero en este caso, yo lo que voy a hacer, quiero solamente el control 1, así que voy a quitar el control A. Ahora, tengan cuidado con lo siguiente. Supónganse que yo quiero colocar control P. Ustedes saben que si yo necesito imprimir un documento en Word,
voy a la opción archivo imprimir. O también puedo apretar el atajo control P. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que aquí me está avisando que control P está asignado a vista preliminar imprimir. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo lo asigno, automáticamente se deshabilita la opción imprimir y le da preferencia al estilo. Es decir, que si yo aprieto control P, no se va a aplicar en la opción imprimir, sino que se va a aplicar el estilo del título 1. ¿Ya? Así que tengan en cuenta que cuando creen un atajo, dense cuenta de qué es lo que están reemplazando, para así no tener problema y decir, hoy no puedo hacer esto, ¿dónde quedó ese atajo? ¿Ya? Obviamente, si usted necesita el atajo de control P después, simplemente quita el atajo de aquí y va a volver automáticamente, va a volver la función imprimir. ¿Ya? Listo. Estamos con control 1 y colocamos cerrar. Y una vez que ya hemos terminado, le colocamos a aceptar. Entonces, ¿dónde me quedó el 1 por ahí? En ningún lado. Ya. Entonces, fíjense que ha desaparecido la ventana, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocar el mouse donde dice tecnologías de la información. En cualquier lugar. Puede ser ahí, puede ser al inicio, puede ser ahí al final, puede ser en el medio. Y voy a colocar, voy a apretar en el teclado el atajo que acabo de crear, que es control 1. Y al apretarlo, créanme que va a cambiar automáticamente toda la línea a el formato título 1. A la 1, 2, 3. Se fijan que cambió. Fíjense que acá yo, donde dice organización, también le voy a colocar título 1. Control 1. Aparece automáticamente. ¿Se fijan? Ahora fíjense que si yo a un párrafo cualquiera, por ejemplo este que está acá, le aprieto control 1 y todo el párrafo cambió automáticamente. ¿Ya? Obviamente a mí no me sirve que un párrafo tenga el tamaño control 1. ¿Por qué? O sea, perdón, el tamaño título 1, porque el título 1 es precisamente tal como se llama, un título. Entonces voy a deshabilitar, o sea, voy a quitar eso con un control Z. Fijan que ya tenemos un título 1. Entonces ahora les invito o los invito rápidamente a que ustedes creen el título 1, el título 2 y el párrafo. Pero para el párrafo los voy a ayudar yo. ¿Mm? Tenemos un título, vamos a tener un subtítulo y vamos a tener el párrafo. El párrafo va a tener algunas diferencias. ¿Ya? Voy a ir directamente a él. Primero, siempre, recuerden, siempre que vayan a entregar un trabajo, no importa para cuál ramo que sea, debe ir todo el texto justificado. No como está aquí. Fíjense que aquí uno puede ver las líneas como llegan a diferentes momentos al final del renglón, ¿cierto? El párrafo siempre tiene que ir justificado, así, de tope a tope, ¿ya? No vaya a ser que por unas cosas tan simples le bajen la nota, ¿ya? Y lo otro es que siempre un párrafo debe tener una sangría en la primera línea, ¿ya? Esas son las dos cosas o los dos detalles importantes. Entonces ahora vamos a ir a el estilo párrafo de lista. Fíjense que al final, en mi caso, puede que en el suyo esté entre medio, ustedes lo buscan, existe el que se llama párrafo de lista. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar aquí, modificar, ¿cierto? Voy a ocupar un formato diferente. Esta vez va a ser Arial 12, interlineado 1,5, justificado con sangría en la primera línea. Color verde oliva, por poner un color. Vamos. Formato. Fuente. Dije fuente, si mi memoria no me falla, Arial normal 12, color verde oliva.
Ah, no hay verde oliva aquí. Verde oliva. Verde oliva. Listo. No le voy a hacer nada más. Le voy a colocar a aceptar. Me voy a ir al párrafo. En la alineación voy a colocar justificada. Voy a colocar una sangría en la primera línea de 1,25 centímetros. Voy a colocar estas cosas en 0. ¿Ya? El espaciado anterior y el espaciado posterior. Y voy a colocar un interlineado de 1,5 líneas. ¿Ya? Y le voy a colocar aceptar. Y voy a colocar en la método abreviado la función o el atajo control P. Lo voy a asignar y le voy a dar a cerrar y le voy a dar a aceptar. Entonces ahora yo voy a presionar control P y voy a ir armando mi texto. Fíjense que aquí me surgió un detalle. Este espacio yo no quiero que esté este espacio porque yo quiero que la sangría sea esta que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a modificar y voy a revisar porque cuando me sucede eso, el error está en el formato de párrafo. Vamos a ver el párrafo, ¿qué es lo que pasó? A ver, aquí hay una sangría, esta la vamos a dejar en 0. Porque quiero que tenga nada, pero tenga solamente una pequeña sangría al inicio de cada línea. Entonces le coloco aceptar y coloco aceptar. Y automáticamente se va cambiando todo. Entonces ahora simplemente voy a ir aplicando mi formato a lo largo de todo lo que yo necesite. Etcétera. Y no sé si logran notarlo, pero ya el párrafo o el documento con esos dos cambios no se ve igual. Fíjense que acá abajo se ve bastante soso, pero acá arriba se ve bastante armonioso, ¿cierto? Ya. Recuerden, título 1, título 2, párrafo de lista. Ahora bien, siempre es importante recordar que es recomendable que el título 1 parta en una página nueva. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí tengo un título 1 que parte en la primera página, pero acá tengo un título 2, o sea, un título 1 que no parte en la primera página, ¿cierto? Entonces, es recomendable, es una recomendación, si ustedes lo quieren. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer ahora, voy a hacer un salto de página. ¿Ya? Coloco el mouse, bueno, ahí hay un error, ¿cierto? Coloco el mouse y presiono el atajo Control Enter. Control y Enter al mismo tiempo. Y lo que va a suceder es que este título que hizo organización se va a ir al inicio de la página siguiente. Fíjense, Control Enter. 1, 2, 3. Bajó. ¿Se fijan? Y si yo ocupo un botón que tiene Word que se llama Mostrar Todo, fíjense, Mostrar Todo, que es esta como P que está aquí, me va a mostrar. Cada vez que yo hago un Enter va a colocar estas cositas, ¿ya? Y además aquí aparece el texto o la leyenda salto de página. Que significa que no importa lo que yo haga, siempre voy a escribir y aquí va a haber un salto de página y siempre esto que está aquí va a irse o va a viajar a la página siguiente. ¿Ya? Así que eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a llegar con este video. No sé cuánto llevo, vamos a ver, me voy a sorprender de nuevo. 20 minutos. Wow, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este video vimos lo que es estilos y saltos de página. Recuerden, practiquen título 1, título 2 y el párrafo. ¿Ya? Si ustedes logran dominar esos tres estilos, ¿ya?
No importa todo lo que más, todo lo demás. O sea, obviamente si mi trabajo tiene citas, si mi trabajo tiene entrevistas, si necesito algún tipo de referencia intensa o no sé, alguna cosa que destaque, puedo ocupar cualquiera de estos. Pero lo más importante, recuerden, es que hay una jerarquía. No puedo hacer más grande, bueno, puedo hacerlo, pero si yo creo el título 2 más visualmente importante que el título uno, para Word va a seguir siendo más importante el título uno que el título 2. Siempre. Siguen esta misma jerarquía que está aquí. Por algo uno está encima del otro. ¿Ya? Así que eso. Practiquen. ¿Ya? A ver cómo les va. Nos vemos.